El Papa Francisco autoriza la bendición a las parejas del mismo sexo. Esta es una noticia que ha traído una controversia no solamente en la Iglesia Católica, sino a nivel mundial, a nivel global. Es algo que exaltó a cada parte y cada rincón del mundo. Y la verdad es que aquí, pues, mi posicionamiento, por lo menos, ahorita les daré mi opinión personal, ahorita les diré pues qué es lo que yo opino al respecto, pero antes de decirles mi opinión personal, tanto como profesional, para los que no saben, yo soy psicólogo, entonces me gustaría ver cuáles son algunos de los puntos, de los pros, de los contras. Vamos a tratar de entender desde dónde viene esta bendición y por qué es que el Papa Francisco ha autorizado, pues, esta nueva forma, ¿no? De esta nueva bendición, esta nueva inclusión. Pero antes que nada, yo te invito a que tú me dejes aquí en los comentarios, pues, ¿qué te parece este asunto? ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Qué es lo que tú consideras desde tu opinión personal? Ahora bien, yo tengo aquí preparado un artículo que incluso, o sea, imagínense incluso qué tanto revuelo tuvo a nivel mundial que la mismísima revista de Forbes sacó el comunicado. El Papa Francisco defiende la bendición de parejas homosexuales y dice que no piensa en una renuncia. Y estamos en Forbes. Y bueno, les voy a leer primero lo que dice el comunicado. El Papa Francisco defendió que el Señor bendice a todos los que vienen y que la Iglesia debe tomarles la mano y no condenarles desde el principio. El Papa Francisco defendió este domingo su decisión de permitir la bendición de parejas del mismo sexo o en situación irregular, o sea, no solamente uno, sino también otros, que ha suscitado recelos entre el sector más conservador de la Iglesia y también afirmó que no piensa en la renuncia. En palabras de el Papa Francisco, no es ni un pensamiento, ni una preocupación, ni un deseo. Es una posibilidad abierta a todos los papas, pero por el momento no está en el centro de mis pensamientos, inquietudes o sentimientos, dijo en una entrevista al programa Che Tempo Che Fa, respondiendo a si piensa en una eventual renuncia como su predecesor Benedicto XVI, a lo cual respondió que no. Y agregó el Papa Francisco, mientras yo me sienta con capacidad de servir, seguiré adelante y cuando no pueda más será el momento de pensarlo. El pontífice concedió una larga entrevista al programa italiano en la que también habló sobre la declaración del pasado 18 de diciembre con la que la Congregación para la Doctrina de la Fe aprobó la posibilidad de bendecir a parejas homosexuales o irregulares, pero sin que eso sea una justificación o equiparación al matrimonio. El documento ha suscitado los recelos del sector conservador de la Iglesia, especialmente entre el clero africano y el prefecto de la congregación, el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández. Ha tenido que matizar que se trata de una bendición espontánea y no litúrgica o ritual, y que depende de la cultura de cada zona. En África, muchos países siguen persiguiendo la homosexualidad. Bueno, antes de continuar con el comunicado de la revista Forbes, que toma palabras del Papa Francisco y toma diferentes declaraciones que se han hecho pues, en la doctrina a nivel mundial, creo que es importante, número uno, identificar cuáles son los argumentos con los cuales el Papa Francisco manda esta petición y se abre esta oportunidad. ¿Y por qué digo oportunidad? Vaya, vamos a empezar por lo más sencillo. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo no nace. La profecía mesiánica decía que el Hijo de David o el Hijo de Dios, el Emanuel esperado, iba a nacer con un linaje de rey, o sea, iba a nacer en la realeza, iba a salir de los linajes que se venían predeciendo, ¿sí? ¿Se dicen predeciendo? Predecir, ahí se me fue la palabra, bueno, que iban sucediendo, ¿no? A lo que quiero llegar es que se tenía la idea de que el Hijo de Dios iba a nacer en este ambiente de realeza, de majestuosidad, elegancia, de linaje,
de Israel, del pueblo que iba a llegar, a lo mejor que iba a descender del mismísimo cielo. Y oh, sorpresa, no fue así. Nuestro Señor Jesucristo nace en donde no lo esperan, en lo más humilde, con las personas menos esperadas, las más pobrecitas, y entonces hace un shock con todo lo que nosotros esperábamos de la profecía mesiánica. ¿Y a qué quiero llegar con este punto? Nuestro Señor Jesucristo, Jesús, el mismísimo Hijo de Dios, que también es Dios Hijo, nunca hizo preferencias, nunca tuvo a sus cuates, a sus preferidos, siempre a quienes más atendía era a quienes, a los pecadores, a los perseguidos, a, pues la palabra, espero que no haya problema con esto, pues a las prostitutas, a con quienes estaba, con la gente que era rechazada, con la gente que se supone que nosotros, al ser los buenos hijos de Dios, los judíos que seguían la palabra y que entraban a la sinagoga y oraban ante el público para que todos vieran, oh, este sí es un hijo de Dios, no, no se fue con ellos. A ellos les dijo hipócritas. Se fue con los humillados, se fue con los olvidados. ¿Y qué está pasando? Este argumento del Papa Francisco retorna a este Jesucristo, al que veía por los separados, por los discriminados. Él trataba de hacer una unidad completa. Recordemos aquel pasaje del Evangelio del Hijo Pródigo. Oye, padre, pero ¿por qué yo que siempre he estado aquí para ti y en cambio ese tu hijo que despilfarró, que se fue, que te negó y que todo, mejor a él le das el cerdo, el becerro, no me acuerdo, el más gordo y le armas una fiesta y lo vistes con túnicas y yo que siempre he estado aquí, hijo, todo lo mío es tuyo. O sea, no se olvida tampoco de los que ahí están. Simplemente se alegra más de un convertido, de un olvidado que vuelve a tener fe. Y yo, por lo que entiendo, esto es lo que trata de hacer el Papa Francisco. Trata de unir, otra vez unificar a todos aquellos que han sido olvidados. Eso no exenta y no justifica el hecho de que no están siguiendo el mandato de Dios. Sin embargo, por qué nosotros tenemos que juzgar si el mismísimo Dios es el único que puede juzgar? Ni tú, ni yo, ni los demás. Claro que hay normas morales, claro que hay leyes y hay cosas que rigen con un control para tener un orden en el establecimiento público y en la sociedad. Sin embargo, en cuestión de lo moral, pues bueno, entendemos que hay diferentes puntos de vista, opiniones, etcétera. De eso no se trata. Y a poco ya porque hay un punto de vista diferente, la iglesia lo tiene que condenar. Claro que no. ¿Quiénes son los que realmente están condenando? ¿El Papa Francisco? ¿La Iglesia Católica, como todo el mundo le echa la culpa? ¿O eres tú que ni siquiera estás bien informado de lo que está sucediendo? Ahora bien, en el documento, y incluso en haciendo análisis, es una bendición fuera de la liturgia. Hay que aprender a leer y hay que aprender a encontrar los puntos importantes. Se trata de aprender a leer y a identificar qué quiso decir cada persona, cada palabra. Hay que aprender a escuchar también. Es una bendición fuera de lo litúrgico, o sea, no hay ningún ritual, no hay ninguna procesión, no hay ningún sacramento, no hay nada de eso. Es una bendición para una persona que necesita del consuelo de Dios. ¿Y quién le quita que gracias a esta bendición pueda encontrar cordura en su vida y decir, creo que no estoy en el lugar correcto? Pero ¿por qué nosotros le tenemos que quitar la oportunidad a los demás? ¿Por qué el recelo? Claro que lo entiendo, como el hijo pródigo, aquel que siempre siguió y que estuvo con el padre, pero ¿por qué a él sí? ¿Pero por qué? Es que eso no es justo, no se vale. Nosotros que hacemos lo correcto, hijo, todo lo mío es tuyo, úsalo.
es para ti, pero mejor alégrate porque va a haber una fiesta en el cielo, uno más. Pero estamos en recelo. Eso es lo que está sucediendo. Y vaya que esta noticia ya tiene días, ya tiene casi un mes que salió este comunicado, pero ha seguido dando de qué hablar domingo tras domingo, tras domingo, tras domingo, y sobre todo en la élite del Vaticano, en la élite de la iglesia en Europa. O sea, en verdad, en lugar de tratar de entender lo que está sucediendo, ahí vamos inmediatamente a criticar, pues nos sentimos dioses, nos sentimos el mismísimo Dios y estamos igual que en la época de los fariseos con Jesucristo nuestro Señor. Nosotros sí podemos juzgar porque nosotros somos Dios. Pues claro que no, no se trata de eso, o al menos ese es mi punto de vista. Como psicólogo también entiendo que esto puede ocasionar un, un estire y afloje, que vamos aflojando y vamos permitiendo un poquito más y entonces al rato va a seguir otra cosa y otra cosa y otra cosa. Ok, está bien, yo lo entiendo. De poco a poco las cosas se van dando, ¿no? Y ahorita es esto y al rato va a ser otra cosa y más adelante otra cosa. Claro, yo lo sé. Sin embargo, tampoco podemos juzgar a todos. Nosotros, insisto, no somos el mismísimo Dios. Tenemos que darles la oportunidad y a lo mejor con esto sale esta oportunidad de discernimiento, de conversión, de decir, vamos, estamos preocupados, pues hay que orar porque esto sea una oportunidad para los demás y decir, Señor, si es tu voluntad, permite esto, si no es tu voluntad, que se acabe, pero pidámosle a Dios, nosotros no lo vamos a lograr solos. Ahora bien, cuando veamos que haya algo que no está que de verdad está fuera de lugar y que no tiene nada que ver y que no tiene argumentos, entonces sí, alcemos la voz y vámonos con todo, porque tampoco lo podemos permitir. Incluso en la era del pueblo de Israel, cuando todas las profecías, etcétera, también se libraban batallas, pero tampoco hay que entrar en esa discusión y en ese recelo. ¿Estamos celosos? ¿Qué está sucediendo? Pues bien, eso también ya es parte de mi comentario personal y estoy tratando de hacer un análisis de esto que está sucediendo. Ahora bien, también sale para las personas en situación irregular. ¿Qué quiere decir? Gente que vive en unión libre, que a lo mejor solo se casó por el civil o por el Estado, como lo conozcan, que no están unidos bajo el sacramento del matrimonio, que se casaron una vez, se divorciaron, se casaron otra vez, se divorciaron, que tienen un hijo con una persona, con otra, con otra, con otra, pues ¿a poco ellos tampoco merecen la bendición de Dios? Pues ¿quiénes nos creemos? O sea, claro que merecen la bendición de Dios. Obviamente ellos se están perdiendo de la oportunidad de vivir el santo sacramento de la Eucaristía, el mismísimo cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso será consecuencia de cada persona. Nosotros no tenemos por qué unirnos a que ellos sufran una consecuencia que quizás no les corresponde. O sí o no será cosa de ellos y de Dios. Pero tú no tienes por qué unirte. Eso se llama pecado. Se me fue el nombre, pero es como pecado en segunda intención, o sea, no es directamente, pero también está siendo parte del problema. Y de hecho, tenemos muchísimos de esos pecados, que se llaman pecados de omisión, pecados indirectos, pecados de segunda mano, no me acuerdo el concepto, si me lo pueden poner aquí la descripción del video, se los agradeceré mucho. Y todos esos pecados los libramos, quedamos restaurados y se borran esos pecados cuando hacemos el acto de contrición, cuando hacemos el acto penitencial en la Santa Misa y con las indulgencias plenarias. Es importante porque no sabemos hasta dónde nuestra indiferencia, nuestro desconocimiento, nuestro afán de mantenernos en una postura ha causado pecado en otra persona. Y en cadenita, ¿no? Y nosotros a lo mejor iniciamos eso. Entonces es importante tomar esto en cuenta para limpiar y borrar estos pecados. Pero bueno, voy a continuar con el comunicado para entender de qué más se trata esto. Continuamos. Francisco admitió que cuando se toma una decisión hay un precio de soledad a pagar. Yo quiero aquí agregar, simplemente si quieres obtener algo hay que hacer un sacrificio y a lo mejor a él le tocó esta parte. Y apunto que muchas veces no se acepta algo
porque no se conoce. ¿Qué les decía? Indiferencia, desconocimiento. Cuando no te gusta una decisión, habla y expón tus dudas, lleva adelante una discusión fraternal, así las cosas salen adelante. El problema es cuando no gusta, te lo metes en el corazón y haces resistencia y tomas malas conclusiones y envenenas a los demás. Esto ha sucedido con estas últimas decisiones sobre la bendición a todos, sostuvo. A todos, es para todos, es universal, no es de unos cuantos. Francisco defendió que el Señor bendice a todos los que vienen y que la iglesia debe tomarles la mano y no condenarles desde el principio, pues por eso cada vez hay menos católicos. ¿Qué estábamos esperando? ¿Que hubiera más cuando los estamos rechace y rechace? Pues no. Asimismo, el pontífice argentino volvió a expresar su preocupación por las guerras entre Ucrania y Rusia, o entre Israel y las milicias de Hamas en la franja de Gaza, y denunció que detrás de los conflictos está el negocio de las armas. Lamentó el Papa Francisco señalando las graves repercusiones que tienen las guerras, especialmente para los más pequeños. Que un niño olvide sonreír es criminal, apuntó el Papa Francisco. Y hasta ahí el comunicado completo. Esto salió el 14 de enero de 2024, o sea, hace unos días nada más. Se los dije, a un mes de que salió esta declaración del Papa Francisco, se sigue dando de qué hablar, pero eso es porque endurecimos nuestro corazón, como en aquel momento Moisés lo tuvo que hacer para tratar de controlar y ordenar, pues, al pueblo de Dios. Asimismo también nosotros estamos endureciendo el corazón y al rato vamos a ser nosotros quienes impongamos una cosa y no la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, yo quería y tenía ya muchas ganas de hablar de esto, pero me tenía que informar, no quería hablar por hablar, porque muchas veces cometemos ese error, hablamos por hablar y sacamos nuestros sentimientos, nuestro sentir, y la verdad eso es muy bueno. Yo como psicólogo sé lo que les digo, es importante expresarnos y decir qué pensamos y sacar nuestro coraje, pero hay que saber a quién se lo estamos diciendo. Cuando se lo decimos a una persona de confianza por desahogarnos, adelante. Pero cuando lo estamos diciendo en una homilía, en una conferencia, en las noticias, etc., etc., pues empezamos a envenenar el corazón de muchas personas y no nos damos cuenta de la responsabilidad que tenemos ante la sociedad, que estamos influyendo directamente en ellos. No nos ponemos a pensar en eso y es preocupante porque no sabemos hasta dónde pueda llegar nuestros actos. Y lo que les decía, el pecado indirectamente, estos pecaditos que van por ahí sin que uno sea consciente, pero empiezan a ir hacia todos lados. Tengamos mucho cuidado. Pero bueno, esto es lo que dijo el Papa Francisco. Esto lo pueden encontrar en la publicación de Forbes del Papa Francisco en 14 de enero de 2024. También ya les dejé un poquito mi opinión, pero yo quiero saber ustedes qué piensan. ¿Qué piensan al respecto? Sé que últimamente los católicos no son, ¿cómo decirlo? Pro Papa Francisco, no están en sintonía con él, y la verdad ahí tenemos un grave problema, un grave problema. Ojo, cuando hay un problema, no nada más es de un lado, es de ambos. Algo está pasando con el Papa Francisco, algo está pasando también con los católicos y no hay sintonía, y entonces ambas partes tienen que hacer algo. Ambas partes tienen que hacer algo. No todo dejárselo al Papa Francisco, no todo dejárselo al pueblo católico de Dios, etc., etc. Todas las partes tienen que hacer algo. Y yo te pregunto, ¿tú qué vas a hacer al respecto? Desde mi punto de vista, tratar de analizar esta situación y poder platicar con todos ustedes. Claro que quizás no estamos en vivo y estoy leyendo sus comentarios, pero créanme que sí nos fijamos en qué nos escriben aquí abajo en la cajita para saber pues qué opinan, y así vamos sacando estos videos. Pues sin más que decirles, familia, qué difícil controversia, pero yo creo que es más importante la unidad en Cristo, como Jesús lo hizo con aquellos más necesitados, que separarse y cada quien estar por su lado. Por eso cada vez son menos los católicos. Al menos ese es mi punto de vista. ¿Tú qué piensas?